Bien, damos gracias al Señor una vez más porque Dios nos permite estar aquí en este programa Testificar, testimonio de fe que exaltan al Dios vivo. Así que estamos contentísimos porque Dios ha sido bueno y para siempre son sus misericordias. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Bendecimos tu nombre, vamos a presentar todo el programa en las manos del Señor para que Dios y su Espíritu Santo tome todo el control. Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo está aquí. Ayúdanos, Señor, a bendecir tu nombre y exaltar tu nombre en este momento. En el nombre de Jesús, bendice a los amigos y hermanos que están viendo, Señor, este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como siempre, Dios tiene palabras que darnos. Y el objetivo de este programa, de este espacio, es testificar las cosas grandes que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y en este momento preciso, ¿verdad? Hemos aprovechado la visita de un hermano muy conocido, muy amado por toda la Iglesia de Dios en Cristo la Senda y por todo el pueblo cristiano. Y él está en la República en este momento y hemos querido, ¿verdad?, compartir el testimonio de este hombre de Dios, de un hombre que ha testificado a través del tiempo de la grandeza del Señor Jesús y ha sido testigo del poder de Dios. Así que para nosotros en el día de hoy es un placer testificar, ¿verdad?, junto de nuestro querido hermano Manuel Alfonso Reynoso. Dios te bendiga, Manuel. Muchas gracias, Dios te bendiga, Pedro. Aquí estamos para servirles. Amén, qué bueno. De verdad nos agrada que esté por aquí, hermano Manuel, y que nos haya concedido esta entrevista para conocer la grandeza que Dios ha hecho en tu vida. De verdad que usted tiene muchos testimonios y para nosotros sería de edificación y para el pueblo. Que esos testimonios van a bendecir a cada oyente que está en sintonía con nosotros. En este momento, pues queremos comenzar esta entrevista preguntándote, Manuel, de dónde proviene, dónde nace Manuel Alfonso Reynoso, los Reynosos de dónde son, tus padres, de dónde vienen. Dinos, háblanos de dónde tú naces. Primero quiero saludar a los hermanos y amigos que nos están viendo. Estamos aquí para testificar lo que Cristo hace en cualquier persona. Ok, antes de eso, Manuel, si podemos leer la palabra y muy bien, lo que vamos a hablar. Permítame leer acá en Daniel, capítulo 4, verso 2. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso lo dijo Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios, conviene que yo declare, pues conviene que Manuel Reynoso declare qué ha pasado en su vida durante los años. Aquí estamos, Pedro. Tú me preguntabas de dónde vengo. Sí. Yo nací en Nagua, en República Dominicana, por supuesto. Nací en 1956 en Nagua. Mi madre se llama Ana Virginia de la Cruz y mi padre Alfonso Reynoso. Okay. Yo vengo de un segundo hogar y a los 5 años mi madre me envía a la casa de mi padre, a San Francisco de Macorís. Y me crié allí hasta los 9 años, en San Francisco, una tierra de mucho fruto, verdor, de mucha comida, mucha amabilidad, muchas fiestas. Le llamaban fiestas, no eran patronales, sino eran como fiestas de retiro, y eran de adultos. A mí yo siempre acompañaba a los adultos como un niño, pero ahí aprendí a ver lo que era la comedera y la fiesta y comencé a conocer el pecado, a verlo y después a practicarlo. Y como niño al fin, el niño copia. Sí. Y pues de ahí a los 9 años nos mudamos para la capital, Distrito Nacional. Ya como adolescente crecí vengo de una familia que ama mucho la música, los Reynosos. Acuérdate del famoso tío Reynoso. Sí. Sí, toda la familia Reynoso siempre tiene esa vena, esa corriente de música. De música. Sí, entonces bien. yo era, ya en la adolescencia me torné adicto a la música rock. Yo comía, estudiaba, todo era con la música. Y por supuesto eso me llevó a fiestas y amar mucho el alcohol
no tanto por la bebedera, sino por el olor del ambiente donde estaba. Sí, sí. Y amar mucho las fiestas como joven también. Y precisamente en medio de ese ambiente es que viene aquella parte de la experiencia de cómo encontré al Señor. Bien, perfecto. ¿Cómo encontraste al Señor? ¿Cómo tuviste ese trato? Yo andaba con un grupo de jóvenes por el malecón, lo que se llama el malecón, ¿no? Y andábamos fiestando y como joven buscando aventuras. Ya. Y de repente, aventurando, encontramos en el malecón una iglesia grandota que había por ahí, creo que todavía está, un templo muy grande, en el cual Gigi Ávila estaba haciendo campaña. Oh. Nosotros entramos a molestar y a burlarnos, Y por supuesto estaban dando galletitas y café. Para nosotros eso fue un buffet. Aprovecharon. Un buffet de galletitas y café y para enamorar a las hermanas. Y entonces yo no sabía que eso era más que eso, porque de repente cuando salió Gigi Ávila a tomar la predicación, él saludó con un ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo dije, este loco, ¿de dónde salió? Y ahora sí fue verdad. ¿Qué año fue eso más o menos? Eso hace mucho ya, eso fue por el 75 más o menos, no sé si fue el 75. Entonces me molestó cuando lo oí porque ese ambiente no era para mí. Pero no sabía que existía el Espíritu Santo porque de repente cayó sobre mí como una lluvia y una voz, una lluvia con una voz. Si yo sentí que me mojaron, pues yo no vi el agua. Te creyó que fue una ola. Sí. Y una voz que me dijo, yo soy Jesús, oh, gloria a Dios, que estoy tocando tu vida para que te arrepientas. Cuando yo oí esa voz, yo dije, ya sí es verdad, los platillos voladores. Yo dije, me estoy volviendo loco porque estoy oyendo una voz. Y entonces me dio miedo y me fui a un rincón. Yo estaba asustado porque yo dije, yo me imaginé que me iban a sacar en camisa de fuerza al rato porque estaba oyendo una voz. Y me fui a un rincón esperando el momento para salir huyendo. Entonces salimos rápido de ahí, el grupo. Cuando llegué a la casa, como a las 3 de la mañana, que me tiré a la cama, me arropé de pie a cabeza porque tenía miedo. Y ahí fue que comencé yo. Literalmente escuchaste esa voz. Literalmente. Pero ahora fue lo bueno, ahí fue que empezó la fiesta. Yo arropado de pie a cabeza, esa voz ahí comenzó a decirme, yo soy Jesús, te estoy llamando para que te arrepientas. Y entonces se abrió delante de mis ojos una pantalla gigante, de esa grande, que se podía en el cine, pantalla gigante. A todo color, la vida entera mía comenzó a pasar desde niño y comenzaba esa voz a decirme, mira lo que hiciste, arrepiéntete. Y yo, ay, mi madre, y comencé a dar gritos. Pero no era un sueño, era una experiencia. Fue real, fue despierto. Por eso era que yo estaba temblando. Yo lo vi con frente a mí se abrió esa pantalla. Y entonces yo estaba viendo mi vida en la pantalla y la voz me decía, arrepiéntete. Yo comencé a dar gritos de manera descontrolada y tuve que taparme la boca con una almohada porque iba a despertar a todo el mundo. ¿No? Iba a despertar a todo el mundo. Entonces, cada vez que la voz me decía, arrepiéntete, y me señalaba lo que yo había hecho, yo lo que hacía era llorar y llorar y llorar de manera descontrolada. Bien, entonces, llegó ya la mañana, me pasé la madrugada, la noche llorando y arrepintiéndome. Y cuando llegó la mañanita, yo me sentí liviano y una paz, tenía una paz, sentí una presencia como cálida, una presencia hermosa. Yo no sabía lo que era eso. Y cuando me levanté, yo no sentía el piso. Cuando me levanté, yo no sentía el piso, literalmente, yo sentía que caminaba flotando. Y yo dije, wow, qué bonito es esto. Pero yo no sabía lo que era el Espíritu Santo. Yo no sabía que realmente era Dios. En un momento de eso, yo me voy al baño y cierro la puerta, Cierro la puerta y me pongo de rodillas y digo, mira Dios, si es verdad que tú me estás llamando, yo te voy a decir lo siguiente. Yo no voy a dejar las fiestas, porque yo, como joven, yo no creía que eso era malo.
yo no voy a dejar la bebida. Como joven yo no creía que eso era malo. Y dije, yo no voy a dejar las mujeres, porque para mí el hombre estaba hecho para una mujer. Para mí las relaciones sexuales entre hombre y mujer eran normales, naturales. Y le dije, pero si tú sabes que alguna de estas cosas me va a hacer perder, quítamela. Incluyendo, le dije, que no iba a seguir escuchando la música rock, porque para mí era algo normal, como joven, al fin. Pero le dije de corazón, si tú sabes que una de estas cosas me va a hacer perder, quítamela. Dicho y hecho. Pues, yo estoy en mi ambiente todavía de joven, y yo recuerdo que me fui a una fiesta, a la feria de aquí, de la capital de la República Dominicana, una fiesta a 3 orquestas. Y recuerdo que Johnny Ventura estaba ahí. Eso ya usted sabe lo que era una fiesta a 3 orquestas. Entonces, yo estoy en la fiesta y saco a una mujer a bailar. Le digo, ven para que bailemos. Y yo era un trompo. Cuando yo bailaba en aquel tiempo, había que dejarme a mí, a la pareja, el sitio. ¿Cómo? Porque era un experto. Y yo saco a la muchacha a bailar y de repente no me sale el paso. El experto no sabe bailar. Y la muchacha me dice, ¿y qué te pasa? Y yo le digo, es que yo soy evangélico. Y entonces me dice ella, ya la me insultó. ¿Qué es lo que tú haces aquí entonces si tú eres evangélico? Y me dejó en el medio de la pista. Y yo me quedé como un tonto, un arreglado así como un hipnotizado, no sabía qué hacer ni decir, porque ni me salía el baile, me dejaron en medio de la pista. Y ya a mí se me había olvidado que yo le había dicho a Dios, si tú sabes que una de estas cosas me va a hacer perder, quítamela. Y Dios dijo, ok, pa. Y ahí comenzó Dios. Así lo hizo con la música rock. Y cuando yo me convertí en la iglesia metodista, me dijeron de alguna de esas cosas. Y yo le dije a ellos, no, olvídese de eso, que yo no voy a dejar mi música rock. Y mi forma de vestir. Yo vestía con zapatacones, con pantalones de corduroy, con pantalones de esos de rockero, con camisa de colores, con afro. Me imagino. Debe haber una foto por ahí. Sí. Manuel, yo creo que todo eso hace tanto tiempo, hace mucho, Pedro, estamos hablando de más de 40 años. Entonces imagínate, de 75. Con unos pantalones de corduroy. Y unos pantalones de poliéster. Sí, campana. Yo tenía uno verde, ya usted sabe, uno campana, uno verde, que tenían una cosa como un charro. Esos tiempos fueron tiempos muy añorados, fueron tiempos que de la juventud, estamos hablando del 70 y pico, ¿verdad? Sí. 70 74, 73. Esos tiempos fueron muy cálidos, muy, ¿cómo te digo? Intensos, porque eran los tiempos, el año 70, 75 eran fuertes en todos los sentidos, la juventud, la política, el país estaba en un apogeo. Yo estudié aquí en el Nuevo Liceo, y ahí, en el Nuevo Liceo, para ese tiempo, después que yo tuve esa experiencia, me invitaron a la metodista. Sí. Yo quiero decirte que yo tuve esa experiencia en donde yo le dije, Señor, aquí estoy, pero yo todavía no había ido a la iglesia. Ahí fue que me invitaron a la iglesia metodista. Sí. Y cuando me invitan, yo no tenía plan de convertirme, pero cayó sobre mí el Espíritu Santo, que yo no sabía que era el Espíritu Santo. Y cuando vine a darme cuenta, yo estaba en el altar llorando. Gloria a Dios. Y llorando a grito. Y ahí me hice la conversión al Señor. Y prácticamente me convirtió el Espíritu Santo. Porque yo tenía 17 años. Y yo estaba en todo mi apogeo de la juventud, de la fiesta, de los bailes, del rock. Sí, pero lo que he notado, Manuel, es que tu llamamiento es un llamamiento muy especial. Es un llamamiento muy específico. Y es un llamamiento que debiste responder. Sí. Porque el Señor hace el llamamiento general. Tenía a mí todos los que están cansados y cargados. Sí. Pero cuando Dios escoge una persona, así específicamente, es como le pasó a Saulo. Sí. No le queda de otra. Sí. Lo que pasa es, oye, ¿qué pasó? El Señor me llamó con unos 17 años. Yo veía el evangelio bonito, pero yo no amaba el evangelio, porque para mí era asunto de loco. Sí. Y además, a los 17 años yo estaba en todo mi apogeo
de esa época y de ese estilo. Y cuando el Señor me llama, yo acepto que Él me está llamando. Incluso le digo, si algo de lo que yo hago me va a hacer perder, quítamelo. Pero le dije a Él en oración, yo no voy a dejar mis fiestas. Y le dije, no voy a dejar la bebida, ni voy a dejar las mujeres, porque para mí eso es natural. Lo dije de corazón, Sí. con toda la ignorancia, por supuesto. Sí, claro. Pero lo dije de corazón, porque lo creía normal, ¿entiendes? Y comenzó una lucha enorme oye, Dios es muy paciente, porque Dios me aceptó mi lucha con Él. Lo que pasa es que Dios sabía que todavía usted no tenía conocimiento y que era un asunto de preparación que venía. Que a propósito de eso, ¿cómo Dios te introduce a esa preparación que todo cristiano, ¿verdad?, necesita para ya entrar en materia, en un ministerio? Porque usted ha pasado por el ministerio, Dios te ha puesto al frente de muchos ministerios. Esa preparación, primero la secular, cuando viniste y estaba aquí estudiando. Sí. Bueno, la secular, cuando estaba en el nuevo liceo, acuérdate que el nuevo liceo es aquí en el Cecilio Perón. Sí, sí, sí. Yo paso a la UAS y estudio psicología. Mi vocación realmente era la de administración, pero me incliné a la psicología por pasión y esa cosa. Terminé la psicología y comencé a trabajar en el área de psicología y administración, sobre todo cuando paso a casarme en el 1981 con Sonia Pastrano, una ministra de aquí de la Senda. Nos casamos en 1981 y antes de eso pues yo entro a trabajar, porque no te había dicho que en la parte secular, hice la parte secular de entrar a trabajar en el área de psicología y administración, pero en la parte espiritual, que yo no terminé, cuando me convierto en la metodista, ahí empiezo la formación con la doctrina wesleyana. La doctrina wesleyana, que es una doctrina muy sana. La doctrina wesleyana es una doctrina muy sana, de muchos fundamentos. Viene de Juan Wesley, que fue muy famoso por su evangelismo y su consagración. Los hermanos Wesley también les decían. Y ahí comienzo esa formación de esa doctrina muy sana de la iglesia metodista. Y de ahí comienzo también a entrar en el terreno musical, a practicar la batería, conocer la batería y el canto. Entonces entro a cantar en arpa evangélica y luego a tocar la batería en arpa evangélica. Recuerdo que cuando vine aquí en mi segunda temporada, porque tengo 2 temporadas en la iglesia de Dios Cristo la Senda, uno cuando niño y otro ya adolescente, joven. Sí, yo creo que yo vi un poco el perfil tuyo de niño. Sí. Sí, cuando yo llegué aquí, estamos hablando de los años más o menos 86, 87. Que yo llegué aquí ya en mi segunda temporada como un adolescente, un joven, quien estaba en la batería de los ¡Ay, cuánta lluvia ha caído! Así que muchos veníamos porque nos gustaba ver su pasión con su batería. Y déjame decirte una cosa, la hermana América Rodríguez le encantaba cómo usted tocaba la batería. Sí. Y ella era muy dedicada con asuntos de eso, de batería. tambora y de batería. No fue una ni dos veces que la batería ella la quitaba. Sí. Porque decía, no, así no se toca la batería. Sí, verdad. Y ella tenía razón, quiero que sepa. Sí. Ella tenía razón, porque es que la batería, si tú no controlas la intensidad y si tú no entras en lo que es el arte de bien combinar el sonido con el tiempo, esa combinación, esa armonía, tú lo que vas a poner un sonido sensual, un sonido que va a excitar la carne y puede llamar demonios incluso. Sí, es muy delicado, muy delicado. Y más ella, porque ella decía, yo conozco eso, porque ella conocía lo que eran los palos, ¿sabes? Esa costumbre de los campos, de tocar palos y todas esas cosas, esos cueros y esas cosas. Y ella era muy delicada con eso, pero con usted siempre ella testificaba, que confiaba la batería. Sí. Esa fue una experiencia muy hermosa, porque precisamente cuando yo llego a la senda, dándole como una continuidad, no llego fácil, porque yo veía, de repente yo descubrí cuando iba subiendo musicalmente en el coro arpa evangélica y que tuvimos en los conciertos de Bellas Artes, cuando yo vi esas luces,
yo recuerdo a partir de una experiencia excelente, de una excelencia en la música, me llegó una crisis. Tuvimos un concierto donde era temporada de Navidad y donde hicimos un concierto en donde la batería no podía parar de tocar como por una hora. Ya. Y yo acepté el recto, yo me preparé. Y la batería tenía que coger un ritmo y tomar otro, coger un ritmo y tomar otro, coger un ritmo y tomar otro. Pero eso fue en Arpa evangélica. Entonces, el desempeño mío fue tan excelente que terminó con el Aleluya de Handel. Y en batería, en un arreglo musical, y eso era unos cortes y unas cuestiones, que cuando terminó, que fue con un redoble sin parar, después de una hora, y la música y la gente, ya tú sabes. Cuando terminó, la gente vino a tocarme la mano a ver si eran de verdad. Wow. Y mi amor, y yo tenía una novia y cuando ella, mi amor, ay, abrazándome, y no solamente ella, me dieron muchísimas mujeres hermosas, y tú sabes. Y entonces, cuando yo veo esto, digo yo, Señor, yo no estoy preparado para la fama. Porque con esto que me pasó, yo veo que si sigo y mi plan me entro al conservatorio y me preparo en la música y formo un grupo, no estoy preparado para la fama, Señor. Una cosa ahí muy importante, y eso es una observación y es una decisión muy transparente de uno reconocer cuándo está y no está preparado para ser exaltado. Y eso le agrada al Señor. Porque no siempre nosotros estamos preparados para eso. Exactamente como usted le dijo al Señor, no estoy preparado para la fama. Porque la fama daña a mucha gente. Y muchos se han dañado, Manuel, por la fama. Hoy en día muchos hombres buenos de Dios que comenzaron bien, que han comenzado bien, se han dañado. Es la fama. Y hoy muchos buscan fama. Y no buscan exaltar a Dios. Producto de esa crisis, yo entré en un ayuno en la metodista, que era de hecho, era muy raro. Y en el ayuno, el Espíritu Santo me habla, algo que yo no entendí, me dijo, vete a la senda. Yo ni sabía lo que era la senda, ni sabía lo que me estaba diciendo. Él sabía que yo no entendía, entonces tuve un sueño en donde me vi en el sueño corriendo por los bandos y viniendo para acá, corriendo para la senda. Poco a poco me entendí y vine para acá. Pero cuando yo llego, yo vengo con todo mi ropaje moderno, mi afro, mi ropa de 2 colores. y me fue duro la adaptación, porque yo seguía con la actitud aquella de soy joven, necesito vivir la vida, y yo creo en estas cosas, en ese ambiente de joven, yo creía en eso como algo natural. Sí. Y Dios tuvo que machacarme fuerte, porque me fue difícil, déjame decírtelo con toda honestidad, porque lo estoy viendo en Estados Unidos y me ha dolido mucho, pero me veo en mi propio espejo. Me fue difícil aceptar que las relaciones sexuales entre hombre y mujer fuera del matrimonio se llevaba a fornicación y que era pecado. Yo no lo veía como pecado, yo lo veía como algo natural. Y por más que Dios me decía, yo podía decirle que sí con la boca, pero el corazón no lo aceptaba. Y Dios tuvo que machacarme y castigarme por eso, para poderlo entender. Y entonces, esa lucha con Dios me dio brega y me restó el poder avanzar. Porque yo resistía a Dios. Porque yo decía, no, yo soy joven. Dios mío, ¿qué voy a gozar mi vida. Sí. No, ya no como antes. Pero tú sabes, todavía con esa inclinación. Sí. Entonces, Dios tuvo que castigarme. Y entonces me puse en la velocidad que Él quería que yo avanzara. Yo no estaba por avanzar. Yo recuerdo que en medio de esa lucha, Dios me habla y me dice, yo quiero una iglesia de niños. Digo, ¿una iglesia de niños? Yo, con todos estos problemas y toda esta lucha, digo yo, Señor, no, así tampoco. ¿Cómo así una iglesia de niños? Ahora vamos a llegar ahí cuando entre a los ministerios. Exacto, sí. Cuando entro a la senda, que el Señor me moldea a empujones y a machacones, me moldea. El Señor comienza a hacerme ver cómo son las cosas espirituales y veo que la juventud aquí es un grupito negra, bepiaria. Tú sabes, es un grupito pequeño y entonces el Señor me da, fue el Señor, porque imagínate tú un joven apenas
yo entré al Evangelio siendo menor de edad. Sí. Y entonces, siendo joven, el Señor me desafía a que funde la sociedad de jóvenes. Oh, muy buen detalle. Sí. La sociedad de jóvenes, yo recuerdo, oye bien, que le puse Sociedad de Jóvenes Senda y América me llama. Señores, voy a hacer un paréntesis ahí. A todos los jóvenes de la Iglesia de Dios en Cristo la Senda, atención a este dato. Que Sí. muchos no lo saben. No Yo lo no lo saben. sabía. Ah, ok. Yo no lo sabía. Atención a este dato que viene. El asunto es, yo muy emocionado, tenemos un mural y yo le pongo Sociedad de Jóvenes Senda, a todo color. Y me llama América y me dice, ok, está bien lo que usted ha hecho, pero le falta una letra. Digo yo, ¿una letra? Dice, sí, póngale Sociedad de Jóvenes Cristiano Senda. Oh, digo yo, América, pero se ve bonito con Sociedad de Jóvenes Senda. Dice ella, no, tienen que testificar que son cristianos. Y digo yo, ok, está bien. Entonces le puso Sociedad de Jóvenes, S. Entonces así le puso, fue América que le completó el nombre. Y comenzamos con la primera crisis, que teníamos la experiencia en esa época, que en diciembre la mayoría de los jóvenes se descarriaban, porque la fiesta que había afuera era tan terrible que cogían unas vacaciones. Yo había pasado por esa experiencia también en la metodista, yo hacía eso. Entonces yo le decía, Señor, pero ¿qué hacemos? Porque si no vacía la iglesia. Entonces se siente triste porque los jóvenes se van, y el Señor nos ministró, nos dijo, tienen que crear un fuego adentro que sea más grande que el de afuera. Y entonces ahí comenzamos a orar, y Señor, el fuego, el Señor enciende el fuego. Y entonces nos puso el desafío de crear la Convención Nacional de Jóvenes. Otro detalle que no sabíamos. Hicimos la primera Convención Nacional de Jóvenes. ¿Qué año más o menos fue eso, Manuel? 1980, creo. 1980. En el 80. En el 80 o en el 82. Porque nos casamos en el 81. Tengo que confirmar bien si fue en el 80 o en el 82. Ya. Yo pensaba que eso iba a ser un grupito de jóvenes ahí gozándose. Un grupito. Todos los jóvenes del interior han respondido. Y nosotros nos vimos con una inundación de jóvenes y este asunto de esta comida. América, ¿qué hacemos, América? Póngalo ahí a dormir en el templo, llévalo para la casa y corre. Pero es el avivamiento que hubo. Esto se incendió. Gloria a Dios. Esto se incendió. Se armó un fuego, que fue el Señor que armó ese fuego. Gracias. Que la gente pasaba por ahí al frente, se llenaba la gente viendo para adentro, los impíos ahí afuera mirando. Y fue en diciembre. Fue en pleno diciembre, porque el Señor dijo que el fuego tenía que ascenderse en diciembre. Yo recuerdo que fue como 20, 21 y 22, ahí pegadito al 24. Cuando afuera era encendido, toda esa música, chacho, se encendió el avivamiento. Y de ahí para adelante, el Señor encendió ese fuego en las convenciones. Sí. Déjame decirte que me tocó a mí, yo fui presidente también de los jóvenes, me tocó en más de una ocasión preparar esa actividad. Y un dato para ti, la última actividad, estamos hablando que fue hace como 2 años, que se hizo la última actividad de convención nacional juvenil. Y vinieron muchos jóvenes y quedaron sellados todavía. Estamos hablando como de 2 años. Mi hermano James, que es el presidente de los jóvenes de la Iglesia de Dios en Cristo, la Senda Central, preparó este evento y gracias al Señor se pudo hacer, pero ya después de eso vino la pandemia y ya no se ha podido hacer. Sí. Pero ese es un dato que no sabía, por lo menos yo, pero es muy importante. Supe que la última convención vinieron de Costa Rica. Sí, vinieron de Costa Rica como 17 hermanos de Costa Rica. Wow. Sí, y estuvieron aquí con nosotros. Sí. El pastor Víctor y su esposa de Costa Rica. De Costa Rica. Wow. Sí, pero mira qué importante. Y dime una cosa, Manuel, todo ese proceso porque trabajar con la hermana América era una experiencia. Sí. Todos esos procesos, ¿cómo fueron? ¿Tuviste otra anécdota con la hermana América? Esa es muy importante de completar. Otra anécdota, eso era todos los días. Sí. América, yo no, después fue que pude entender que ella era dada a la excelencia. Sí. Yo no entendía esa rectitud de América, porque
el joven tiende como a pasarse paño tibio a muchas cosas. Sí. Y no entendía que esa tendencia a la excelencia de la hermana venía de la consagración y de que las cosas salieran bien. Sí. Ella acostumbraba, cuando estábamos dirigiendo culto, ella se sentaba atrás y me hacía así. Cuando usted veía que le hacía así. Sí, entonces yo de repente le daba una oportunidad a la hermana para orar, pero la hermana comenzaba a cantar. Y entonces ella me decía, dígale a la hermana que la oportunidad fue para orar, no para cantar. Y entonces yo dije, sí, es verdad. Entonces yo decía a la hermana, por favor. Entonces también cuando alguien estaba de repente, le dio para dirigir el devocional y la persona comenzaba a dar testimonio y me decía así, me llamaba. Dice, por favor, corrija eso. Que a esa persona no se le dio para que testifique, para que dirija el devocional. Y tenía yo que ir. Y algo que me marcó, porque primero me corrigió el Espíritu Santo cuando yo vine aquí, que me dieron el púlpito yo con ropa de artista. Ay. Yo venía, era con chaleco. Con chaleco. Con chaleco. Te llegué a ver con chaleco. Y ropa de 2 colores y cosas. Y cuando yo me paro, yo comencé a sentir el Espíritu Santo corrigiéndome. Y América también comenzó a enseñarme la ética del púlpito. Y ella me decía, hermano, ¿usted cree que una mujer en el púlpito es ético que esté moviendo la cadera? Y me decía el peligro de la sensualidad en el púlpito. Y me enseñaba lo que era el peligro del metamensaje en el púlpito. Dice, el púlpito no se da para golpear al pueblo. Y comenzaba a enseñarme del metamensaje y de la administración con el corazón, con raíces de amargura. Dice, lo que usted tenga en el corazón, eso va a soltar. Y yo lo entendía porque ya el Espíritu Santo comenzó a correr. Aquí en la senda aprendí yo, porque me lo corrigió el Espíritu Santo, en un momento que yo iba a predicar y yo tenía como raíces de amargura y solté como una raíz de esa. Y el Espíritu Santo me dejó frío, me dejó vacío. Me lo hizo varias veces. Y yo dije, Señor, perdóname, ayúdame a aprender. Tuve que aprender ética con el Espíritu Santo en el púlpito y con la pastora. Ella no se le iba una. Tú sabes. Dentro de esa experiencia ministerial, cuando yo veía a los niños de los padres que llegaban, los padres gozándose, aleluya, en el púlpito, y los niños no gozándose, era corriendo. Sí, porque déjame decirte que también estuve en ese tiempo donde usted trabajó con los niños, con los párvulos, también, te vi trabajando con los párvulos, te vi trabajando con los jóvenes, te vi trabajando con la iglesia los domingos, ya estuve encargado de avivar el fuego los domingos, que lo heredé después que usted se fue, me tocó a mí quedarme aquí los domingos. Pero es una experiencia grata y por eso es el objetivo de este programa. Escúchame que te mencioné los niños porque el Señor me inquietó que organizara a los niños y de ahí fundamos la escuela ENAC. No me diga. La escuela ENAC salió de ahí. Atención los profesores de ENAC. Mire quién fue que fundó la escuela ENAC. Sí, fue el Señor que nos inquietó y le pusimos ENAC. ENAC, Escuela del Niño y del Adolescente para Cristo. Porque lo de Cristo ya... Sí, Cristo tenía problemas. Sí, y entonces así salió ENAC y yo recuerdo que comencé a sentir la inquietud de formar a los profesores y para eso necesitábamos hacer cursos y para los cursos había que pagar dinero y salir de aquí a otros lugares. Y le presenté la inquietud a América y ella dijo, lo que usted necesite, cielo, dígame lo que usted necesite. Y entonces le decía, América, hay un curso allí, en tal iglesia, para profesores, necesitamos el dinero, el transporte, ella nos daba el dinero y el transporte, y así comenzamos a hacer cursos. Pero yo no sabía que el Señor estaba sembrando en estos muchachos el don de la enseñanza. Wow, de tal modo que casi son todos profesores seculares. Se graduaron de profesores, fueron a la universidad y tienen que sé yo cuántos años en el magisterio, muchos fundaron colegios y hay algunos que hoy están retirados, como creo que Lourdes, está retirada.
eso es fruto de ese ministerio. Eso fue el Señor. Eso fue el Señor que... Mira, una cosa muy importante, hermano Manuel, cuando Dios pone un sentimiento en el corazón de la persona, Sí. Nosotros no podemos ver como que ya todo está realizado. Uh-huh. Y muchas veces nos gusta comenzar en grande. No, no es así. Hay que comenzar por el primer escalón. Y cuando Dios te puso esos sentimientos, trabajar con los jóvenes, trabajar con los niños, trabajar con la iglesia, todo eso está dando frutos y ha dado frutos, hermanos. Y esto, por eso es lo importante de saber la historia. ¿Dónde nace la historia de la iglesia de Dios en Cristo la Santa? Cuando tú me decías de los niños, ahorita que me dijiste algo, no recuerdo qué fue, el asunto es que ahí comenzó ese movimiento fuerte, el Señor comenzó, el Señor moviéndose, se armó como una algarabía del gozo del Señor. Esos niños, había un ambiente de desarrollo en esos niños, gozándose. Oye, yo me admiro el don de esos profesores. Ellos tienen un don, los profesores de nada, una dulzura para esos muchachos. Mira los años que tienen ahí y no se van. Y lo hacen con amor, con dedicación. Y muchos de esos jóvenes, esos niños que han estado han sido marcados por esa pasión de esos profesores. Porque Priscila, la hija mía, sí, comenzó ahí siendo un párvulo. Sí. Y Priscila fue marcada en ENAD. Ella cuando ve a esos profesores, ella los ve como si fuera una mamá. Y la abraza y se goza y se ríe con toda ella. La mayoría hembras, pero también había varones. Sí, yo glorifico a Dios por esto. Yo glorifico a Dios por esto, Manuel. Estas son cosas que nos hacen ver la grandeza de Dios. ¿Verdad que sí? Y qué bueno cuando nosotros somos manos de Dios, porque mucha gente piensa que hay ángeles que Dios va a enviar para el ministerio. Es hombres y mujeres dispuestos, que estén disponibles, hombres y mujeres que quieran obedecer. Ahora fue que me acordé que ahí fue que el Señor me dijo, cuando el está desarrollándose así, que el Señor me dice, quiero una escuela, una iglesia de niños. Ya teníamos la escuela, ahora me habló una iglesia de niños. Yo sabía lo que me estaba diciendo. Porque nadie llenaba, cuando hacíamos los cultos los viernes, acuérdate. Sí. Llenaba el templo entero. Sí. De niños, los adultos tenían que quedarse de pie. Entonces, cuando yo oí que el Señor me dijo eso, yo dije, Señor, pero una escuela de niños. Pero, ¿a dónde van a caber? Pero yo no estaba entendiendo que era que el Señor quería prevenir la delincuencia de las áreas alrededor con la escuela de niños. Pero yo lo sentí un desafío muy grande. Y entonces yo le dije, Señor, no puedo. Le dije que no. Sí. Pero esa iniciativa de INAH marcó a muchos jóvenes que todavía están aquí y que están en otra parte y están perseverando por esa escuela de INAH. Háblame de lo familiar. Ya me hablaste un poco de Sonia, un hombre como usted que era tan Casanova. Sí. Yo supe, Manuel, que usted no es que lo ha dejado de ser, era un hombre, un tipo de hombre elegante, un hombre que las chicas le tiraban los ojos. Sí. Dígame, ¿cómo Dios prepara esa relación y te pone, ¿verdad?, a tu pareja? Yo necesitaba una hermana firme, una persona de mucha rectitud, porque imagínate cómo yo venía, el Señor venía subiéndome, pero ya llegó un momento que yo le digo que no a la iglesia de niños, porque yo necesitaba mucho apoyo para desarrollarme más. Entonces, estoy mirando a Sonia y veo su firmeza, y ahí nos comprometemos, y entro a trabajar, antes de casarnos, entro a trabajar en la casa. Ahí duró como 10 años, y entonces de ahí nos casamos. Pero cuando me caso ya tengo que salir de todo este trabajo. Acuérdate que generalmente el que se casa pasa a ser la sociedad de caballeros, que de hecho me ayudó el Señor también a ayudar a fundarla, cuando estaba Leonte. Cuando Leonte era el tesorero. Leonte Fernández. Sí, él fue el tesorero de la sociedad de caballeros. Ese hombre era recto. Bien recto. Ese hombre tenía que dar uno fino, pisarle fino. Sí. A Leonte Fernández. Sí. Y también, ahí en esa época, antes de casarme, sí, entré a ser profesor del Instituto Bíblico. Yo recuerdo que a mí me tocó guayar la yuca con Maro. No me digas, pero te ha pasado con todo. Con Gloria Sobé. Déjame decirte que Gloria Sobé
estuvo con nosotros y ella se portaba como un niño para que le ayudara incluso a contestar las preguntas y a escribir, porque era como un niño. Espérate, Manuel, usted también trabajó en el instituto. Como profesor. Como profesor, Sí. de los primeros Sí, profesores. el primer grupo. Y entonces te da Sí, a todos a todos los ancianos. a los ancianos. A los ancianos. Sí. Wow, qué Gloria Sobé, Maro, le tocó a mi propia esposa, Sonia, muchos ancianos, a mí se me olvidaron, pero la mayoría de los ancianos que estudiaron me decían la roca porque yo era duro. Que yo era duro. Era como Carlos Paniagua, era ahora la roca Carlos. Oh, gloria a Dios, pero qué bueno es el Señor. Cuántas vivencias, mi hermano Manuel. Esto tiene su fruto, esto tiene su paga en el cielo, hay galardones para todo esto. O sea, hay un beneficio de todo cristiano que es la salvación, pero hay galardones para aquellos que cumplen la voluntad del Señor. Y quiero motivar a los hermanos que nos escuchan, que ya están preparándose para el ministerio, que se vean en ese espejo que tú has pasado. Amén. Para que le sirva. ¿Te faltó Dios en algún momento? ¿Te sentiste solo en algún momento? ¿Vinieron pruebas, luchas, tentaciones? Yo tengo que reconocer que le faltó a Dios fui yo, porque Dios me exigía mucho, creía yo que era mucho. Porque cuando estaba aquí en el templo, que la gente me veía caminando orando, no era que yo quería caminar a orar, es que el Señor me decía, tiene que orar. Y yo no entendía por qué tenía que orar tanto. Yo no entendía, y entonces, pero lo hacía porque el Señor me impulsaba a orar. Sí. Y ahora sí lo entiendo, que hay que orar, y que una hora apenas empieza, una hora de oración apenas empieza. Así es. Y ya recuerdo que parte de la experiencia fue cuando nos vamos a Estados Unidos, Sonia, Priscila y yo, me di cuenta que si no hubiera tenido la formación que tuve aquí en la senda, yo no hubiera sido cristiano hoy en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, para tú sobrevivir espiritualmente, tú tienes que comerte el piso. Tú tienes que, desde que llega a la casa, tirarte. Porque los ataques son muy fuertes en todos los niveles, tú sabes. Sí, así es. Eso te ha destacado y eso te ha ayudado bastante a sostenerse todo cristiano. La oración, de verdad que hay cristianos que no dedican tiempo de hablar con Dios, de estar con Dios, y no sabemos cómo es que, yo creo que son hasta cierto punto héroes, son protagonistas, porque sin la oración no se puede vivir, y más en este tiempo tan difícil. En este tiempo que estamos viviendo es necesario buscar a Dios, y más cuando una persona tiene llamamiento. Precisamente ahí, cuando llegamos a Estados Unidos, no quiero pasar por alto que estuvimos allá en la iglesia de la Senda de North Bergen, donde Alexis Fernández, la iglesia inició en la casa de Senio, luego se fue a la Bergen Line y luego quedó Alexis como el pastor. Nos acogieron. ¿Eso de los años 90 o los años? Sí, 99, por allá. Sí. Ahí pues, todo el tiempo que estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en la Senda. Y agradecemos a los hermanos Alexis Fernández, Melba, Senio, Evelio, sí, que nos recibieron, y ahí el Señor nos proveyó, nos dio la bendición de la residencia, y después de la residencia sacamos la ciudadanía. Sí. Ya ahora mismo nos mudamos a una parte más lejos, comprando su apartamento, Priscila, nos fuimos con ella, y entonces ahí comenzamos a reunirnos cerca de la casa en Passaic, New Jersey. Estamos en la Asamblea de Dios ahora mismo. Los tres más cerca porque todo tiene su época. Tú le dijimos a Alexis, tenemos que ya movernos. Sí, tuvimos mucho tiempo en la senda, tuvimos como que tiempo, algunos 15 años en la senda. Ahí fungí como asistente de Alexis por mucho tiempo, encargado de la escuela dominical por mucho tiempo, y en la batería también. También. Una pregunta, ¿usted cree que el Evangelio ha cambiado? El Evangelio no ha cambiado.
cambia la iglesia. La iglesia de hoy tiende a tener un evangelio moderno, un evangelio sin cruz. Un evangelio sin cruz transforma el evangelio en un evangelio de placeres. El placer de las posesiones, por eso se habla del evangelio de la prosperidad. Se proyecta que el que tiene casa, carro, dinero y fama y fortuna, el bendecido, es el bendecido. Eso no es el evangelio. No, las añadiduras de Dios que la da, pero no están primero. Primero está el reino de los cielos y después las añadiduras. Sí, notablemente, como usted había resaltado, para mantener el fuego del Espíritu Santo es imprescindible buscar su presencia a través de la oración, la lectura de la palabra. También la lectura de la palabra, Dios te ha dado mucho entendimiento para la gloria de Dios en la lectura de la palabra, mucha revelación. ¿A qué hora comienza tu día ministerial? Casi siempre el Señor me está despertando. Todavía tengo lucha para ser constante, pero me quedo despierto. 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya a las 5 de la mañana tengo que pedir perdón. Alguien me dijo una vez que el que amanece en la casa de Reynoso tiene que levantarse temprano. Sí. Escuché eso. Sí. Porque sí, así es. Estas personas, toda persona que tiene un ministerio, tiene que pagar un precio. Hay mucha gente que quiere ministerio, Sí. hay mucha gente que quiere gloria, hay mucha gente que quiere que Dios se manifieste cuando ellos toman el micrófono, pero no quieren pagar el precio. Nuestro hermano Moisés, cuando estaba dirigiendo el pueblo, tuvo que pagar un precio. Sí. Eso no es que yo voy a hablar, espérenme aquí que yo voy a hablar con Dios. No, hay un precio que pagar, de buscar la santidad. Y a propósito de santidad, hay mucha gente que ya en este tiempo pues la ha olvidado y no le gusta ese tema. No le gusta. Cuando tú hablas de santidad, hay muchos que se matan guapos, se ponen. Porque lo que creen muchas veces es que uno va a ir a hablar de cosas exteriores. Y creo que la santidad es interior. Y exterior. Y se refleja a lo exterior. Porque, oye, el problema es que queremos quitarle página a la Biblia. Que queremos un evangelio sin cruz. No hay evangelio sin cruz. No hay evangelio sin la sangre del Cordero. La sangre para limpiar el pecado. No hay evangelio sin arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente para el día de la conversión. El arrepentimiento es para la iglesia. Y es diario. Diario. Porque Jesucristo dice, niégate y toma tu cruz todos los días. Todos los días. Y para negarte hay que arrepentirse. Sí. Porque te le está diciendo no a lo que la carne quiere. Y entonces tienes que arrepentirte. Claro, y es todos los días, desde que uno abre los ojos, agarre su cruz. Sí, porque cuando yo abro los ojos a las 3 de la mañana, yo lo que siento muchas veces es mucho cansancio y deseo de seguir durmiendo. Sí. Entonces cuando me inclino al cansancio, al deseo de seguir durmiendo, que me doy cuenta que me pasó 1 hora, el Señor me reprende. Sí. Y tengo que pedir perdón, porque yo sé lo que tengo que hacer. Sí. Bien, aprovechando su experiencia que usted ha tenido en la Iglesia de Dios de Cristo la Santa y en el camino del Señor, experiencia como joven, experiencia ya como caballero, ya yo no sé qué fue lo que te faltó, qué fue lo que te faltó en el ministerio. Y yo quiero que usted traiga un consejo. Yo quiero que usted traiga un consejo a los jóvenes del día de hoy. A todos los jóvenes cristianos y específicamente también a los juventud de la Iglesia de Dios en Cristo la Santa. El domingo cuando oraba veía a un joven que me pedía la oración. Yo me vi en él porque veía esa edad y veía los tiempos económicos, los problemas económicos y la inseguridad del futuro. Quiero decirle a los jóvenes que el arma que está utilizando Satanás contra la iglesia y la juventud, especialmente en este tiempo, no es la droga ni el sexo, es el miedo. Miedo al futuro, miedo con que voy a sostener una familia, miedo con que voy a desarrollar una profesión, miedo. Entonces, el miedo le agarra a la iglesia cuando la iglesia no sabe quién está en la barca. Gloria a Dios. Es la lección de la barca con Jesús. Jesús le tuvo que dar esa lección a los discípulos porque ellos no sabían con quién andaban.
cuando vieron el viento estaban llenos de miedo, que es lo que está pasando ahora. Satanás está tirando unos vientos tan fuertes, huracanados, que la juventud está temblando de inseguridad. Está temblando, sobre todo la juventud, ¿con qué voy a vivir? ¿Con qué voy a mantener una familia? ¿Con qué? Creyéndole al viento. Estamos como los discípulos creyéndole al viento, y el Señor le dice, ¿por qué tienen miedo? Gloria a Dios. Es que ustedes no me conocen, es verdad, no lo conocemos. Mi consejo a los jóvenes, detente, que estamos viendo el miedo de Satanás, detente, que tú estés en la barca, en la barca está Jesucristo, Él es fiel y verdadero. Tenemos que detenernos a mirar a Jesús, que el que está en la barca tiene el poder contra el viento y el mar. Amén, aleluya. Es la misma lección de los discípulos, que cuando ellos vieron lo que hizo Jesús, dijo, ¿y quién es este? O sea, no lo conocían. Un fantasma. No, cuando estaba en la barca, que él reprendió. Ok, sí. Le dijeron, ¿y quién es este que manda los vientos y el mar le obedece? En otra palabra, no lo conocían. No, ellos se arrepintieron de nuevo. Sí. Se arrepintieron ahí mismo. Sí. Se tiraron. Entonces, no lo estamos conociendo. Si lo conocemos, vamos a ver que el viento que nos está soplando, si nos tiramos de rodillas y reclamamos su nombre, que es Jehová Todopoderoso, Gloria a Dios. Él va a reprender esos vientos. Sí, yo creo que parte de conocer a nuestro Señor Jesucristo es la relación que nosotros desarrollamos con Él. O sea, cómo dependemos de Él. Hoy en día el hombre busca la independencia. Independencia, te oye la charla de la independencia económica y qué sé yo qué. Pero yo digo, pero entonces, entiendo que nosotros debemos depender de Dios. Lógico, la parte de nosotros que tenemos que hacer, tenemos que hacerla. O sea, tenemos que capacitarnos. Recuérdate que hubo un tiempo atrás, incluso muchos predicaban, no, el Cristo viene ya, no, Cristo no tiene que estudiar. No, ¿para qué estudiar? ¿Para qué esto? No. El joven tiene que prepararse. Pero no confiando en sus capacidades intelectuales, sino más bien confiando en Dios. Porque una vez estamos preparados, ¿verdad? Y estamos en las manos de Dios, Dios va a abrir puertas. Y qué bueno es eso cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, descansamos en Dios. Y eso del miedo está acabando, está llevando a muchos, ¿verdad? a la desesperación, hasta la desesperación. Cristiano y no cristiano, cristiano y no cristiano. Consejo general para la iglesia y para los líderes de la iglesia hoy en día, ¿cuál sería su consejo general para la iglesia y los líderes? El Señor dijo a una iglesia, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona o te cambie tu corona. Satanás está utilizando la estrategia de cambiar espejito por oro. Está usando la estrategia de ofrecer humos para el púlpito, luces para el púlpito, a cambio de dejar el púlpito sin oración, lloro, ayuno. Gloria a Dios. Una iglesia que se olvida de llenar el púlpito con lágrimas es una iglesia que pronto va a morir. La iglesia tiene que defender con uña y diente esa tradición apostólica de la oración en el altar. Amén. Se puede orar en muchos sitios, en toda parte, pero el altar, la oración en el altar número uno. Y eso no es religiosidad. No. Porque hay mucha gente que de una vez dice, no, que es una religiosidad, que es un ritmo, que no es religiosidad. No. Y siento, ¿verdad?, la presencia del Señor en cuanto a eso, porque hoy más que nunca necesitamos empapar, volver a ese fuego. Ningún avivamiento en la historia ha comenzado sino con la oración, con la humillación, con la confesión. Amén. De los pecados de la iglesia. Exacto. Y yo creo, Manuel, que antes del arrebatamiento de la iglesia viene un avivamiento. Claro. Yo creo, ¿verdad? Que sí, que sí, viene un avivamiento. Sí, porque el Señor habló de derramar su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. De hecho, cuando dice sobre toda carne, literalmente va a ser sobre toda carne. Tú vas a ver los impíos danzando en la calle, pero no es porque son o no son impíos, es Dios dándole la última oportunidad. Dándole la última oportunidad. Porque después de ese avivamiento, adiós, después de ese avivamiento, viene la gran tribulación. Se va a hacer raptada la iglesia.
y luego la gran tribulación. Lo que estén preparados, esperando. Porque hay muchos que ya ni siquiera lo predican. Recuerden que uno de los hermanos, de los íconos que predicaba mucho era el hermano G. Ávila. Aquel hombre que Dios usó para traer de este camino. Y siempre predicó lo mismo. Pero lo que pasa es que hay muchos que han diluido la esencia, tal como usted predicaba, y han hecho un agüeteni. ¿Usted se acuerda de un agüeteni? Sí. Un agüeteni del Evangelio. De verdad que Dios nos ayude, y esto es muy importante. Nosotros tenemos que defender el mensaje sin mezcla, que fue el mensaje que se predicó en la Iglesia de Dios en Cristo la Senda a través de su pastora, ¿verdad? Y de a quien llamó el Señor Jesucristo, que fue a nuestra hermana América Rodríguez. Nunca cambió el mensaje, hermano. Nunca. Y de eso precisamente hablamos del consejo a los jóvenes y a los líderes. Como decía, está la oración, está la palabra. Hay que detenerse en la palabra revelada. Hay que detenerse incluso en la palabra confesada, porque la Biblia dice: esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, la confesarás cuando te levantes, cuando te acuestes, meditarás en ella cuando vayas en el camino, y así. O sea, tenemos que volvernos a la palabra y pedirle a Dios que encienda el fuego de la palabra y la fe en la palabra. Y además, que parte de esa fe en la palabra, que la palabra habla de un fuego. La palabra te dice que Dios es fuego. La palabra te dice que de su trono sale un río de fuego. La palabra te dice que Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. La palabra te dice que Él hace a su ministro llama de fuego, que hace a su mensajero llama de fuego. La palabra nos dice: necesitamos el fuego, más que nunca. Sí. Más que nunca. Hay que encender ese fuego de nuevo. Sí, hay que mantener la llama. El candelero no se apagaba. La única luz que había en el lugar, ¿verdad?, el lugar santo, allí en el tabernáculo, era la luz de Dios. Bueno, finalizando este conversatorio, esta entrevista, hermano Manuel Alfonso Reynoso, hay amigos que van a ver esta grabación, están ahí. Necesitamos también ese consejo de parte de usted para los amigos que todavía no han hecho su decisión. ¿Cuál es su consejo en este momento? Ser inteligente, porque si Dios dice algo, nadie va a cambiar eso. Y Dios dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ese. Sí. Entonces yo le preguntaría al amigo: ¿tú quieres ser salvo? Que no, si es inteligente va a decir que sí. Entonces, el consejo absoluto e ineludible de Jesucristo es: el que crea y fuere bautizado será salvo, porque de lo contrario Él dice: y el que no creyera será condenado. Entonces, vamos a ser inteligentes, mi hermano. Ese appointment, esa cita con Dios, todo el mundo inevitablemente la va a tener un día. Pues es gratis la salvación, y además Dios te protege aún del SIDA, pero también de las pestes, porque lo dice, lo promete el Salmo 91, Él te librará de la peste. Vamos a aprovechar la oferta de Dios, que es sincera, y vamos a decirle: yo creo. ¿Qué es lo que tengo que creer? Que Jesucristo cargó el pecado y que su sangre limpia el pecado. Pues Señor, aquí estoy, límpiame, porque imagínate lo que yo me he ensuciado. Límpiame, Señor, límpiame, salva mi alma y ponme protección, porque ahora la cosa está fea, Señor. Déjame aprovechar tu protección. Es más, la Biblia dice que hay que orar diario, pidiendo al Señor: líbrame del malo. La gente no lo sabe a veces. Sí. Que antes de salir de la casa, Dios te dice: ora y dile al Señor: no nos metas en tentación, líbranos del mal. O sea que la clave es reconocer. Amén. Porque eso fue lo que pasó con el ladrón que estaba al lado de Jesús. Él reconoció quién era Jesús. Amén. Y reconoció quién era Él. Amén. O cuando tú reconoces a Jesús, tú reconoces quién es. Amén. Hay identidad. Entonces tú reconoces tu identidad. No podemos cerrar esta entrevista que estamos haciendo en este programa en el día de hoy, de testificar testimonios de fe que exaltan a Dios, sin hacer una oración por los amigos. La palabra dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo cree en tu corazón, serás salvo. Entonces hay
una necesidad de confesar. Y yo sé que el Espíritu Santo ha hablado con muchas personas que están ahí. Y es el momento. No podemos cerrar esta entrevista porque usted es sumamente importante para Dios. Amén. Usted, amigo que me escucha, quizá no ha tenido un llamado como lo tuvo nuestro hermano Manuel Alfonso Reynoso. Así, literalmente, una llamada, una voz. Pero de varias formas habla Dios. Y Dios te ha hablado. Y hoy es el día de tu salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quiere hacer su decisión por Jesucristo, es el momento de repetir esta oración. Nuestro hermano invitado en el día de hoy, Manuel Alfonso Reynoso, hará esta oración. Repita con nuestro hermano si quiere hacer la paz con Dios. Amén. Repita conmigo, amigo, en este tiempo de tanta necesidad de Dios. Padre de misericordia, vengo a ti por el nombre preciosísimo de Jesús, reconociendo que soy un pecador que te necesita. Hoy más que nunca te necesito. Te pido perdón por tanto pecado. Pido perdón por mi vida, Padre. Y te pido que esa sangre que fue derramada, sangre eterna, la sangre de Jesucristo, entre a mi vida, limpie mi corazón, limpie mi alma, limpie mis pensamientos, limpie cuerpo, alma y espíritu. Y lo selle con el sello de tu nombre. Dame tu perdón y tu vida eterna. Dame, Señor, el cerco de tu Espíritu Santo para ser librado del mal. Ayúdame a creer en medio de la tormenta. Ayúdame a fortalecer mi fe en ti cada día. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta decisión y ha tomado esta decisión, hoy ha nacido usted de nuevo. Dios te va a fortalecer. Abre la Biblia, escudriña la Biblia y Dios va a hablar a través de la Biblia contigo. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida.